1 de enero hay servicio acá. El servicio es el viernes 23 y viernes 30 de diciembre. Pero hoy estamos celebrando acción de gracias. Gracias por muchas cosas, nosotros podemos decirle a Él. Pero aquí en Jeremías, la gravedad de una sequía que era anunciada, que ellos iban a vivir o que estaban viviendo, estaba ahí. Esa gravedad de la sequía hizo levantar un clamor de Jerusalén, de Judá, porque ellos veían que la lluvia no había cesado, que ya no había lluvia, que los lagos y todo se estaba secando, que los nobles enviaban a sus criados a buscar agua y ellos llegaban con los cántaros vacíos. La tierra se estaba descabrejando, se estaba rompiendo por la sequía. Era confuso lo que estaba pasando. Tanto los moradores de la ciudad como los del campo estaban confundidos y desesperados porque veían la cosecha arruinada. Jeremías mostró que estos habitantes se cubrían su cabeza. Eso era una señal de vergüenza o de luto, porque no entendían lo que estaba pasando. Ellos cubrían su cabeza porque había un dolor profundo. El dolor, hay sequía, hay hambre, hay desesperación. Aún más, los animales sufrían. Los animales que eran fieles a sus crías, las dejaban, las abandonaban porque no había para alimentarlas. Era fuerte. Sequía, hambre y espada. Era lo que iba a vivir ellos, lo que estaban viviendo y lo que habían vivido. Pero era fuerte. Y yo dije, yo quisiera un estudio para decirle, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar en todo tiempo. Es cierto. Pero qué porción bíblica tan bonita la que Jeremías, en el Jeremías 14, que anuncia un mensaje con motivo de la sequía. Y ese mensaje hizo que el pueblo de Israel clamara a Él. Esa escasez de alimento hizo que ellos oraran a Dios. Pero era fingida. Era una oración por una necesidad. Gracias a Dios, usted y yo no estamos sufriendo una sequía física, pero no sé si están en una sequía espiritual. Los invito a que vayamos a Jeremías capítulo 14, el versículo del 1 al 6. Ya lo hablé y le dije que había pasado. Pero antes de comenzar a leer, miremos el título. ¿Qué nos dice el título? Sequía, hambre y espada. Algo fuerte. Pero vamos a leer del versículo 7 al 18, lo que Jeremías quería, o lo que Dios quería que nosotros aprendiéramos, y lo vamos a ponerlo en la aplicación de estos días. ¿Quién me felicita mayor?
Ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño a su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén, por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, y sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás, pues, esta palabra: derrame mis ojos lágrimas noche y día, y no cese, porque del gran quebrantamiento es quebrantada la mente hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron pagando el cielo en la tierra y no entendieron. Gracias, Freddy. La petición debido a la sequía. Vemos en el versículo 7 al 18. Bajo esa condición difíciles, Jeremías expresó otra vez el profundo amor que él sentía por su pueblo. Como un intercesor solitario, se aferró a la promesa de Dios, oró una vez más, sin oponer o sin poner excusas. Él estaba hablando en nombre propio, y no estaba hablando en nombre propio, estaba hablando en nombre del pueblo. Dice él, contra ti hemos pecado. Se puso en el lugar del pueblo, pidiendo a Dios que intercediera, que mandara lluvia. Se dirigió a él llamándolo, oh esperanza de Israel, porque reconoció su posición, la posición de Dios, que era el único que lo podía liberar de lo que estaba pasando. Aunque Dios tenía el poder para ayudarlos, no respondió a la petición del pueblo. Él actuó o se comportó como un forastero, como caminante en una ciudad, en una región que pasa por el lado. Debido a que Dios no intervino, el pueblo le pedía, no nos desampare. El pueblo le decía, no nos desampare, viendo las cosas que estaban pasando y veían que Dios no se metía. Entonces ellos decían, no desampare, por favor. Dios sabía que su confesión era solamente superficial, porque ellos querían ¿qué? Alimento, porque ellos querían agua. Sus habitantes afirmaban que Dios era su Señor, pero no reposaron sus pies para seguir pecando. No pararon sus pies para no seguir pecando, seguían pecando. Debido a continuar en esa actitud, Dios trajo la sequía. Dios le dijo que no iba a aceptar también de ellos la confesión o el ayuno, que no era de corazón, que lo estaban haciendo por cumplir, y él no iba a aceptar esa ofrenda a ellos. Pero aquí Jeremías, en el versículo 13, Jeremías informó sobre los falsos profetas, diciendo o dándose excusas o dándole la explicación que de pronto el pueblo de Israel no había arrepentimiento, porque los falsos profetas decían, tranquilo, va a haber paz, tranquilo que eso es momentáneo, no hay paz, eso va a haber paz, no se preocupe. Pero acá Dios le dice, yo a ellos ni siquiera le dije que dirigieran algo. A ellos no están llevando palabra mía, están diciendo mentiras. Y acá en el versículo 14 y 15,
hace la evaluación de esos falsos profetas y le dice cómo van a ser castigados. Ellos también iban a sufrir maldad. ¿Por qué? Porque estaban engañando a las personas. Es como decir a aquella persona que están viviendo en adulterio y no, que la persona diga, no, tranquilo, Dios está feliz con esa relación así. Es mentira. Dios no está feliz que una persona viva en adulterio, en fornicación. ¿Cierto? Entonces era algo que estaban diciendo ellos. Pero acá, en el versículo 16 al 18, llanto por el juicio venidero. Pero aquí en el 19 al 22 hay una súplica para que Dios los recuerde en su misericordia. Mire que ellos oraban para que Dios mandara lluvia, oraban para que no la abandonaran, pero acá hay una súplica para diciendo, recuérdenos cuando nosotros estemos en la miseria, por amor a Dios. Pero esa oración era para que Dios los demandara la lluvia a ellos. Esa circunstancia que ellos están viviendo estaba motivado por una sequía. No quiere decir que cuando hay dificultad no oremos, o Dios usa esa dificultad para que lleguemos a los pies de Él. Pero cuando nosotros vemos y una circunstancia nos llevó a los pies de Cristo, y decimos, gracias Señor por esa circunstancia, porque te conocí y rendí tu vida a Él. Sí, pero acá no pasó. Ellos están haciendo una oración por hacerla, pero no estaban haciendo una oración o no estaban buscando a Dios con un corazón con arrepentimiento. Hoy en día, muchos le damos gracias a Dios por las cosas materiales y no es malo. Señor, gracias porque este año me permitiste comprarme unos nuevos zapatos, un nuevo vehículo, una nueva casa. Gracias, Señor, porque tú me proviste económicamente. Y vemos la parte de la bendición por la material. Pero Dios no quiere que nosotros le demos gracias o que tengamos el objetivo primero lo material. Primero Él quiere que nosotros hagamos como el Salmo 51, 17. ¿Qué nos dice el Salmo 51, 17? ¿Quién lo lee? Ellos estaban viviendo una sequía. ¿Qué ellos tenían que hacer? Humillarse. Y cuando uno se humilla ante Dios, reconoce su condición espiritual. Hay arrepentimiento. Ellos oraban y querían su beneficio. Es como decir, hay una persona, y estamos con una persona, la persona X ofende a otra persona. Ustedes van a pedir o se van a arrepentir por la persona que ofendió a la otra. No. El arrepentimiento, ¿qué es? Personal. Jeremías se estaba arrepintiendo por la nación, o estaba orando. Muchos papás se arrepienten por la forma de comportarse de sus hijos. No se arrepienta por la forma de arrepentirse como se comportan sus hijos. Arrepiéntase porque no ha sido luz para sus hijos. Arrepiente porque no ha sido testimonio para sus hijos. Pero usted no puede arrepentir de lo que está haciendo sus hijos, porque el arrepentimiento, ¿qué es? Personal. Y aquí, Dios, ¿qué quiere en el Salmo? Al corazón contristo y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nosotros estemos en una circunstancia difícil, Él no quiere que nosotros le pidamos que nos saque de esa circunstancia. Tenemos que pedirle a Él que nos muestre por qué estamos en esa circunstancia, cuál es el objetivo, cuál es lo que tenemos que aprender espiritualmente. Hoy en día, muchas personas
se basan en las bendiciones de Dios, en la economía, en lo material. Damos gracias a Dios por las cosas materiales, y no es malo, pero no es lo importante. Ahora, mi pregunta, si yo le dijera a usted qué cosa, qué bendición Dios le ha dado, pueden decir muchas cosas materiales, y no es malo. Pero yo quiero decirle a ustedes que esta acción de gracias, yo lo quiero dirigir al área espiritual. Usted le puede dar gracias a Dios por el crecimiento espiritual que usted ha tenido este año. Gracias, Señor, porque tú me muestras día a día cuál es mi debilidad. Gracias, Señor, porque tú usas a este hermano o a aquella persona para que yo me examine espiritualmente. Gracias, Señor, porque mi clamor no es para que tú cambies las circunstancias, sino para que tú me capacites para enfrentar las circunstancias por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en mí conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque en la escasez, en la abundancia, yo te busco de la misma forma. Eso es lo que demos de gracias a Dios. Sí, es bonito darle gracias a Dios, pero muy pocas personas van a Él y le dan gracias a Él por la vida espiritual. Gracias, Señor, por este lugar en el cual se enseña su palabra. Gracias, Señor, por esa persona que tú pones para que su palabra esté hablándome a mí. Gracias por la palabra que tú me das todas las mañanas cuando te busco. Gracias porque me muestra espiritualmente. Pero a veces no vemos eso. A veces no le damos gracias a Dios porque, Señor, en este día, gracias porque no más dije una mentira. Ya antes decía 50,000. Gracias, Señor, porque mantuviste mi boca quieta. Te doy gracias, Señor, porque tú me diste tu discernimiento en este día para no pecar. Pero no le damos gracias cuando Él está orando espiritualmente. ¿Y por qué? Porque vemos las cosas espirituales de segunda. Pero si Él me da un buen trabajo, Señor, gracias por ese trabajo porque lo necesitaba. Y gracias, Señor. Pero, ¿por qué no le das gracias a Dios que hoy te mantuvo? Que hoy tuviste discernimiento para mirar cuando ibas a ser tentado para caer en pecado. Gracias, Señor, porque me permitiste quedarme callado y no te falté, ni falté a la persona que estaba al lado mío. Podemos darle gracias a Dios en la parte espiritual, porque en lo material es muy fácil que lo den. Pero hoy, la acción de gracias que yo quiero que usted miren, es que si usted puede darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en su vida espiritual, esa acción de gracias. Porque, Señor, te doy gracias porque voy con un corazón contrito y humillado ante ti, porque busco tu palabra, sé cuál es tu condición. Y lo primero que tú quieres que yo, cuando vaya ante ti, a tu presencia, me humille y hacerte y me arrepienta de lo que estoy haciendo mal. El pueblo de Judá pidió, oraba para que Él trajera la lluvia, y Dios que quería escucharlo, que ellos se arrepintieran de sus malos caminos. No lo hicieron. Hubo sequía, hambre y espada. Hoy en día muchas personas quieren que Dios nos bendiga económicamente, pero en su vida, en su corazón no hay arrepentimiento cuando peca. Usted peca y no le importa. Eso ya soy salvo por gracia y siempre salvo. Y hay muchas teologías que manejan, pero Dios quiere que cuando usted peque, mire sus condiciones espirituales aparte y le pida a Él que lo ayude. Pero acá el pueblo de Judá oraba, intercedía por una sequía que iba a venir, por una sequía que estaban viviendo o por la sequía que había pasado. Hoy en día, recordemos hace 2 años, cuando estábamos comenzando la pandemia, muchos oraban
Señor, cuídame, ayúdame, porque se enfermó y oraban todo. Pero nunca oraban para que Dios estuviera sosteniéndolo en la parte económica, en la parte espiritual. Es muy fácil orar por las cosas materiales. Pero el versículo de este año, ¿cuál es? ¿Mateo qué? ¿Qué nos dice? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadiduras. Pero muchos no quieren buscar las cosas espirituales, buscan las cosas materiales. ¿Cuál es mi objetivo en este mundo? Conseguir un buen trabajo, ser profesional, superarme. ¿Cuál es el objetivo de nosotros en este mundo? ¿Cuál? Dime. Vivir para la gloria de Dios. Dios nos hizo, ¿para qué estamos acá? Para alabarlo, para glorificarlo. ¿Usted todo lo que está haciendo está alabando a Dios? ¿Le está dando gracias a Dios con todo lo que usted hace? Uy, no, es difícil. Si usted lo hace en sus fuerzas. Pero gracias a Dios tenemos el Consolador. Mire, mucha gente se conforma vivir para las cosas del mundo, y no son malas, pero su prioridad no son las cosas espirituales. Mi objetivo en este mundo es ser un profesional excelente. No, el objetivo de un hijo de Dios es glorificar a Dios en todo lo que yo hago en este mundo. Que la gente vea a Cristo en mí. Si soy profesional, que vean que Cristo me está llevando, que yo estoy dependiendo de Cristo, no de mis habilidades. Y no quiere decir que entonces no estudie, sí, pero que Él sea glorificándose y que la gente vea, uy, sí, mire, es un médico de Dios, mire que Él glorifica a Dios, mire que esa persona tiene una profesión y glorifica con su forma de hacer, de actuar. Uno ve cómo le da gracias a Dios, porque es agradecido. Pero cuántas personas que son profesionales son soberbios. Y qué tristeza, cuántos cristianos son soberbios. Soy hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, sirva. Y preocúpate en la parte espiritual. Pero, ¿qué está haciendo la sequía, el hambre y la espada? ¿O qué está haciendo la escasez en nuestra vida? ¿Nos está debilitando espiritualmente o nos está fortaleciendo? Las circunstancias de escasez, usted le puede decirle a Él, gracias Señor por esa circunstancia de escasez, de enfermedad, porque yo he crecido espiritualmente. Pero si decimos, Señor, gracias por mi salud, gracias porque en este año no estuve enfermo, gracias. Pero no puedo decir, Señor, gracias porque este año estuve enfermo y gracias a esa enfermedad vi cómo tú me llamabas al orden para vivir para ti. Y gracias, Señor, porque he cambiado estas formas espirituales, esa forma de vivir, y ahora mi vida espiritual creció. En tu forma de servicio a Dios ha crecido. Tú puedes decir, Señor, gracias, porque aunque yo no sea digno de llevar tu palabra, tú te has glorificado y he visto cómo tú obras a través mío. Señor, gracias por permitirme ver cómo tú cambias las personas. Gracias, Señor, porque yo, ¿quién soy yo para ver cómo tú obras y cambias personas? Gracias, Señor. Pero no, yo le cuento, en estos 2 últimos años, ¿sabe cuántas iglesias en Colombia han cerrado? Póngale un número. En Colombia, todo Colombia. Iglesias cristianas, evangélicas. Póngale un número. En esos 2 últimos años, iglesias cristianas evangélicas que han cerrado sus puertas. 280. 280 iglesias cristianas han cerrado en los 2 últimos años. ¿Dónde está una persona agradecida diciendo, Señor, tú usas este lugar para mi crecimiento espiritual? Gracias porque estoy llevando tu lugar, estoy llevando tu palabra en este lugar, estoy apoyando este lugar para que ese lugar sea expuesta a tu palabra.
Pero a veces, bueno, 180 iglesias que cerraron las puertas, no se cerraron. Independientemente por la economía del país, muchos pastores tuvieron que cerrar las iglesias. Sí y no. Sí, yo no me puedo decirme sí y no, por lo que le digo sí y no, puede ser como no puede ser. No puedo juzgar al pastor si él está en pecado o no estaba, si estaban bien enseñando la palabra no estaba. Pero lo que sé, que fueron 280 iglesias, 280 iglesias que al menos llevan el Evangelio de Cristo. 200 iglesias que hubo personas agradecidas que no se vieron. Y eso es triste, porque a veces muchos cristianos no agradecen a Dios por la persona que Dios puso para llevarle el Evangelio. Señor, bendícelo, obra a través de esa persona. Sí, las circunstancias, no podemos decir, pasó esto, no somos nadie para juzgar, pero el número de 280 cerradas aquí en Colombia es mucho. Antes en otros países también, independientemente, muchos dicen que fue una batida para que cogieran las iglesias, sí, no sé, pero a mí me da tristeza saber que hay ese número. Y mi pregunta es, ¿soy agradecido en la área espiritual? ¿Le estoy agradeciendo a Dios por lo que Él está haciendo en mi área espiritual? Sí, en la parte económica, yo sé que ustedes ven mucho y ven su carro, ven su casa, ven las finanzas y le dan gracias a Dios. De eso no tengo que decirlo nada y no estoy nada en contra de eso. Pero mi cuestión es, hoy usted te puede decirle gracias, Señor, por el alimento espiritual que tú me das. Gracias por ese crecimiento espiritual que yo he tenido. Usted puede ver ese crecimiento espiritual en su vida. Usted puede ver el crecimiento espiritual en sus hijos, con su esposa. Usted puede ver ese crecimiento espiritual cuando lo trataban mal y usted dice, uy, ahora el Espíritu Santo me toma control y me queda callado. Algo como hizo José, huyó. Y la invitación también para el club de lectura, cuando terminó este libro, va a venir un libro muy bueno, que es sobre los frutos, sobre la pureza espiritual. Muy bueno. Pero puedo darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo espiritualmente en mí. Puedo darle gracias a Dios que puso una persona para moldearme a mí y que yo descanso en Cristo, mi fe está creciendo. O yo soy de esos que, Señor, ese compañero de trabajo no me gusta, entonces yo estoy orando para que lo elimines, no para que lo ilumine. O soy de esos que hay un medio choque en el trabajo, lo primero que hago es, mire mi carta de renuncia. Y no estoy diciendo, Señor, ¿qué tengo que aprender por esas circunstancias? Dios les llevó una sequía. Ellos tenían que, con un corazón humilde, arrepentirse. Pero ellos pedían protección, que Dios mandara el agua, que mandara la provisión. Pero Dios quería que ellos se arrepintieran. Sus caminos, ellos no hicieron freno en sus caminos, siguieron caminando en pecado. Dios quería que dijeran, sí, Señor, por culpa de nuestro pecado, estas son las circunstancias, no me arrepiento. Pero ellos pidieron agua, que cesara la sequía. Y muchos somos así. Queremos las cosas materiales, pero en las cosas espirituales no vemos. ¿Qué tenemos que aprender? Y por eso, esa acción de gracias, quiero que usted hoy o en la intimidad diga, Señor, gracias. Gracias por el crecimiento espiritual. Gracias porque he sido crecido espiritualmente. Si no, usted mire qué pasa. Si es el lugar, pues busque otro lugar que lo alimente en la palabra. Si es usted, miren que está fallando. Pero usted tiene que tomar una decisión.
¿Qué estamos haciendo hoy dándole gracias a Dios por lo que Él nos está dando espiritualmente? Puedo decirle, gracias Señor, porque realmente te he visto cómo me has sostenido espiritualmente. En las dificultades, ¿Dios lo ha sostenido? ¿O usted descansa en Él? ¿Cómo es su reacción? Es lo que yo quiero que usted mire, no más. Ustedes están glorificando a Dios en la parte espiritual, porque el versículo del otro año es: todo lo que yo haga, todo lo que beba, lo que coma, que sea para la honra y la gloria de Dios. ¿Puedo glorificar a Dios? Pero si lo quiero glorificar, primero tengo que ser agradecido y valorar lo que Él me ha dado espiritualmente. Por favor, cierren sus ojos para hacer la oración